En este vídeo hoy os vamos a detallar y os vamos a proporcionar mucha información relacionada a las situaciones del uno para uno. Dentro del curso de principios ofensivos de un jugador hemos detallado esta explicación, pero es muy importante comprender cómo se puede trabajar, qué elementos podemos añadir para obtener una mejora, cómo podemos producir este uno para uno y qué intenciones tácticas se pueden trabajar con el uno para uno. Antes de empezar, vamos a explicar o vamos a definir en qué consiste una situación de uno para uno, o lo que podríamos llamar el regate. En el curso lo hemos definido como un fundamento ofensivo que se produce cuando un jugador con pelota intenta superar a su marca defensiva. Al generar esta situación de uno para uno, existen dos intenciones tácticas que debemos entender, comprender, explicar y trabajar. La primera es cuando el uno para uno tiene una intención de buscar una finalización a portería. Imaginemos que estamos en esta situación, estamos trabajando ya en la zona de finalización ofensiva, encaramos en banda, se genera una situación de uno para uno, nos vamos y el jugador tiene la intención táctica de finalizar a portería. La segunda situación táctica diferente o intención táctica diferente es cuando el uno para uno se genera con mucho más espacio. Imaginemos que estamos trabajando en la zona de creación, superamos nuestra marca y al superar nuestra marca se ha producido una superioridad numérica en esta zona de finalización. La intención táctica es diferente. Quizá en la situación del uno para uno acabemos finalizando, pero es muy probable que podamos explotar esta situación de 2 para 1 en la zona de finalización. Vistas las dos intenciones tácticas que existen, la de buscar una finalización o buscar o producir una superioridad numérica, es importante entender que existen tres conceptos que están muy relacionados con estas dos intenciones tácticas. El primer concepto que queremos explicar es el espacio. El espacio condiciona absolutamente todo en nuestro deporte, pero también y mucho las situaciones del uno para uno. Imaginemos que en la zona de creación, en lugar de tener 3 jugadores, ahora tenemos 4. Una vez el jugador reciba y fije a su defensor para producir un 1 para 1, vemos que el espacio está condicionado al posicionamiento también de nuestros compañeros. Si en lugar de estar 3 jugadores en la zona de creación, en esta misma acción hubiera habido un corte, lo que estamos observando es que se está produciendo mucho más espacio para poder darle al jugador ventaja ofensiva cuando quieras producir el 1 para 1. Otro ejemplo más es que si en lugar de tener 3 jugadores en la zona de creación tuviéramos incluso solo 2 en una estructura parecida al 2-2, vemos como el espacio, sobre todo central, ha incrementado mucho más las alternativas. Sí es cierto que en esta situación el espacio en banda se ha reducido, pues tenemos en la misma banda a 2 jugadores ofensivos produciendo situaciones de 2 para 2 y no tanto situaciones de 1 para 1, que es lo que buscamos. También otro elemento relacionado con el espacio es en dónde hacemos el 1 para 1. No es lo mismo hacer la situación de 1 para 1 en esta zona en banda, donde probablemente el espacio a explotar será más la zona central, porque la banda será más difícil y seguramente nos evitará poder progresar por aquí, aunque también hay acciones, evidentemente, en situaciones del dribbling como bicicletas, croquetas o simplemente lanzarse el balón largo también sirve. Otra situación diferente es, por ejemplo, si el 1 para 1 se produce en una zona central, previamente, después de haber ha habido algún tipo de movilidad, y aquí sí que se está produciendo mucho más espacio para poder trabajar. Una vez visto el primer elemento que está relacionado con el espacio, vamos a hablar del segundo elemento. Este segundo elemento es la intención individual de un jugador. Cada jugador es completamente diferente. Puede haber jugadores que tengan de forma individual una intención que es siempre fijar al defensor y ser agresivos cada vez que reciben el balón, para intentar buscar una situación de 1 para 1, que no quiere decir que siempre haga el 1 para 1, sino va a recibir el balón y ya todo su trabajo previo va a ser para intentar fijar y posicionarse para trabajar el 1 para 1. Es importante entender estos jugadores, porque si no tenemos jugadores de este perfil, será difícil que se produzcan situaciones de 1 para 1. El tercer elemento está relacionado con el comportamiento defensivo del rival. El rival juega, y con lo cual, en función de las reacciones defensivas del rival, podremos generar más o mejores situaciones de 1 para 1. Un ejemplo, si en esta situación de aquí se está produciendo un 1 para 1 en banda,
Si nuestro rival no ofrece ningún tipo de ayuda, por ejemplo la ayuda de este compañero, nos va a resultar más fácil poder fintar e incluso entrar por dentro. En cambio, si el rival nos produce una serie de ayudas, va a dificultar la progresión de la situación del 1 para 1. Otro hecho es el inverso. En lugar de una ayuda que puede venir siempre en una acción de amplitud, ayuda al compañero, por ejemplo, del pico defensivo hacia la banda, puede ser la situación de la cobertura, que sería ya más en profundidad. Si el jugador ya está detectando que se genera una situación de cobertura porque quiere ayudar al compañero en este espacio, entonces el jugador, el comportamiento defensivo está condicionando esta situación de 1 para 1. Estos dos elementos de las ayudas o las coberturas es importante entenderlas y trabajarlas con el jugador, porque en lugar de hacer la acción habitual del 1 para 1, deberemos asociarnos con los compañeros y trabajar diferentes situaciones. Una vez visto los tres elementos que condicionan las dos intenciones tácticas, recordemos, existen dos intenciones tácticas, buscar la finalización después del regate, el buscar la superioridad numérica para asistir, es decir, obtener una superioridad después de hacer el 1 para 1, que tenemos tres elementos que condicionan esta situación del 1 para 1. El primero es el espacio, donde se hace qué jugadores existen alrededor que condicionan el espacio que vamos a usar. El segundo elemento hemos dicho que era la intención individual del jugador, si quiere o no hacer unos para unos. Y el tercer elemento hemos dicho que era el comportamiento defensivo del rival, relacionado mucho con las ayudas, la agresividad sobre el balón o incluso las coberturas. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte, que es cómo producir un 1 para 1. Tenemos varios conceptos, principalmente vamos a hablar de tres, que debemos trabajar en nuestros equipos para potenciar y producir situaciones de 1 para 1. El primer elemento es fijar al defensor. El concepto de fijar al defensor lo que consiste es en reducir el espacio entre el atacante y el defensor, es decir, captar su atención. Imaginemos que estamos circulando la pelota. Si al circular la pelota nosotros pretendemos hacer un 1 para 1 con una distancia lejana entre el atacante y su par defensivo, nos va a costar mucho superar a este defensor. Entonces debemos intentar fijarlo para ver la reacción o el comportamiento defensivo del jugador. Si es agresivo y quiere entrar, y entonces al invadir nuestro espacio ofensivo ya podremos intentar superar al defensor en acciones de 1 para 1, o si temporiza y vamos hundiendo al jugador hasta buscar una situación de finalización, ya sea en un 1 contra 1 o en la asociación con otros compañeros. El siguiente elemento, después de fijar al defensor, es mover al defensor. Debemos intentar mover al defensor, sobre todo cuando lo tenemos fijado. Hay que trabajar mediante fintas, hay que trabajar mediante conducciones cambiando direcciones o incluso mediante controles orientados cuando el balón está en trayectoria y nos está fijando el defensor, atacar el balón, ya sea en banda hacia centro, como podría ser esta situación de aquí, recibo el balón y ataco el centro, o recibo el balón, finto y me voy por banda, como acciones muy clásicas de las pisadas hacia las bandas. Hemos dicho que tenemos que fijar al defensor, hemos dicho que tenemos que intentar mover al defensor, que no sepa hacia dónde vamos a ir, fijando con conducciones, intentando fijar e intentando mover a través de diferentes acciones técnico-tácticas individuales. Y el último punto es que debemos intentar superar al defensor, y ahí radica un poco la habilidad de cada jugador en hacer el regate oportuno y adecuado para intentar superar esta marca y generar una de las dos intenciones tácticas que hemos dicho, buscar la finalización o buscar una superioridad numérica. Bien, una vez hemos visto las dos intenciones tácticas, cómo producir el 1 para 1, ahora es el momento de diferenciar los tipos de 1 para 1 que podemos generar. El primero es el 1 para 1 en estático, el segundo es el 1 para 1 en movimiento, y el tercero es el 1 para 1 que se genera con el pivot. En estático es una situación muy parecida que se puede generar, por ejemplo, en la zona de finalización o incluso en la zona de creación, en función de cómo es nuestro modelo ofensivo. En estático nos estamos refiriendo a que el jugador recibe el balón, la marca defensiva está lejos, y a partir de aquí vamos a intentar hacer o producir el 1 para 1 con los tres pasos que hemos dicho: fijar al defensor, mover al defensor y superar al defensor. Luego tenemos el que sería en movimiento. En movimiento lo que consideramos es, por ejemplo, en esta acción de aquí, frente a una defensa muy agresiva, imaginemos que el cierre da el balón a la banda y va a cortar a la banda o va a trabajar cualquier tipo de dualidad, que ataquemos el balón y en conducción y atacando y en movimiento intentemos superar nuestra marca defensiva, el par defensivo. ¿Esto qué requiere? Requiere mucho espacio y requiere movilidad. Otro ejemplo
de atacar y superar defensas en movimiento es el clásico. Imaginemos esta situación, que tenemos una marca individual muy agresiva y nos están apretando, vamos a trabajar un poco la finta para alejar la marca, y en este momento que el balón está en trayectoria y el defensor viene, vamos a atacar el balón en movimiento para intentar superarlo por dentro, en este caso en movimiento, con un control orientado. El tercer tipo de 1 para 1 es el pivot. El pivot puede trabajar situaciones de 1 para 1, evidentemente, y también los puede trabajar en estático o en movimiento. Cuando conectamos con el pivot, cuando el pivot recibe, se produce una situación de 1 para 1. Es diferente a las de los otros jugadores del campo porque su orientación corporal está a espaldas de la portería. Debemos trabajar con los pivots cómo poder recibir el balón, ya sea en estático o en movimiento, y cómo a través de esta recepción podemos intentar obtener un giro para ganar este 1 para 1. Recordemos que hemos dicho que podemos trabajar las situaciones en estático, es decir, el pivot, mientras está trabajando la circulación del balón y ha ganado la posición, conectamos, y en estático recibe, aguanta la embestida de su par defensivo e intenta girarse para finalizar, o podemos trabajarlas en movimiento, que sería pues el mismo caso, está trabajando y cuando el balón va a ir a trabajar el espacio interior, en movimiento ataca con un control orientado para poder finalizar. Estos son los tres diferentes tipos de 1 para 1 que debemos entender y que debemos trabajar en nuestros equipos. Finalmente vamos a dar 3 elementos para intentar mejorar la eficacia de la situación del 1 para 1. El primer elemento, y que es fundamental en nuestro deporte y que debemos intentar corregir en edades tempranas, pero también en nuestros equipos de seniors, de juveniles o de cadetes, es la posición corporal. Debemos intentar que, si queremos hacer un 1 para 1 o que nuestros jugadores produzcan la situación del 1 para 1 con los 3 pasos que hemos dicho, fijar al defensor, mover al defensor y superar al defensor, la posición corporal deberá ser la de buscar el triángulo ofensivo con el pasador y con la portería rival. Porque si no, si estamos mirando hacia nuestra portería cuando recibamos el balón, estamos eliminando la posibilidad ya de fijar al defensor para atacar hacia la portería, cuando nuestra posición corporal debería ser ya apuntando en el control, en el primer control del cuerpo, para intentar fijar la marca defensiva. Es decir, la posición corporal es fundamental para poder trabajar y mejorar la situación de 1 para 1. El segundo elemento, que es multiplicador de la efectividad del 1 para 1, es la lateralidad. Si tenemos un jugador que es capaz de jugar con ambas piernas, pues evidentemente cualquier situación de fijación en el 1 para 1 e intentar superar al defensor o de moverlo va a ser mucho más sencillo, porque va a poder salir hacia adentro, hacia afuera, y el defensor le va a costar muchísimo de intentar solucionar este problema. Con lo cual debemos intentar trabajar en situaciones de edades muy tempranas, muchos juegos de 1 para 1, donde el jugador con pelota sea capaz de intentar fijar, mover y superar al defensor con ambas piernas. Es crucial este elemento. Y para acabar, los cambios de ritmo. Nuestro deporte es un deporte de ritmos y de engaño al rival, con lo cual es importante jugar con cambios de ritmo para intentar superar situaciones de 1 para 1. El 1 para 1 no siempre es necesario hacer ningún tipo de filigrana, como puede ser una bicicleta, una croqueta o lo que genere. Simplemente con cambios de ritmo, ya sea en estático, partiendo de estático, o en movimiento, atacando el balón, como hemos dicho antes, y con controles orientados, podemos superar y mejorar el 1 para 1. Ejemplos serían, estamos fijando en el 1 para 1 y con un cambio de ritmo, lanzándonos el balón largo, podemos trabajar esta situación. ¿Qué es importante en este cambio de ritmo? Debemos medir muy bien el espacio que vamos a atacar y sobre todo entender qué comportamiento defensivo existe. Si existe una ayuda y nos lanzamos el balón aquí, lo va a cortar, o si existe una cobertura, ya sea del portero o del cierre en esta figura, pues van a salir y van a cortar el balón. Pero es importante trabajar estos 3 elementos para mejorar el 1 para 1. Finalizado este vídeo de las situaciones del 1 para 1, os animamos a seguir en nuestra plataforma online y en seguir aprendiendo muchos componentes para mejorar nuestros equipos de futsal.